Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Vamos a la semana 5, que se llama Libras de la condenación del pecado. Esto está basado en Romanos 6, 1 hasta el 7:25. Vean que es un gran tramo el que estamos tratando de abarcar, porque para seguir el tema. Ahora, si aquí estamos en un tema que en el texto mismo no está tan fácil de entender. Por lo tanto, si aún tiene dudas, puede mandarme las preguntas correspondientes y yo sí tengo la paciencia para poder explicar. Recuerde que no hay preguntas tontas, ¿ya? No hay preguntas tontas. Todas las preguntas ayudan a esclarecer el tema y lo que a veces uno pregunta ayuda para que otros también tengan claro. Este es un tema bien importante. Yo ruego al Señor que llegue a nuestra mente, pero también baje a nuestro corazón y a nuestro espíritu para que nuestra vida cristiana sea mucho mejor, sea mucho tal como Pablo la pretende a través de este escrito. El texto dice, base, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, ¿cierto? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está diciendo Pablo? Está bien enredado para algunos. Pero aquí vamos a aclarar, esto es como una madeja y le vamos a sacar, va a buscar el hilo acá. Pero para comenzar, hay que entender que la naturaleza de la redención, recordemos que la semana pasada y la anterior hemos estado viendo lo relacionado con el sacrificio de Cristo y que logramos paz con Dios a través de la muerte de Jesucristo. Ahora, lo que está Pablo enfrentando ahora es que la pregunta, que vamos a llegar a ella en este texto, pero yo le adelanto en la introducción, en que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que somos pecadores, y mantiene ese discurso toda la vida, recibe a Cristo, entre comillas, y luego dice, sí, no, pero es que yo soy pecador, y mantiene ese mismo discurso toda la vida, y jamás tiene la tranquilidad de haber sido perdonado por el pecado, y nunca siente que haya sido perdonado, y por lo tanto sigue haciendo cosas, intentando luchar con el pecado para agradarle a Dios, cosa que es imposible. Lo que Pablo está diciendo es que dentro de cada uno de nosotros, nos guste o no, existe todavía vivo el viejo hombre. Es decir, nosotros tenemos una naturaleza. Si leyeron ustedes el libro, digamos, la clase de la semana pasada y el texto de la semana pasada, en Romanos 5, hay una parte que yo no toqué mucho, que habla del primer Adán y del segundo Adán, diciendo que Adán, a causa de Adán, el Adán del huerto del Edén, cometió pecado y a causa de ese pecado todos fuimos pecadores. Es una observación bien interesante que hacen algunos escritores estudiosos de esto, que dicen que Adán no se dice que haya tenido hijos hasta después de que pecó. Y eso que implica que para Dios es importante dejar muy claro que la descendencia de Adán nace en condición de pecado. Por lo tanto, ninguna persona es libre de tener esta existencia pecaminosa. Por ejemplo, los niños, todos fuimos niños alguna vez y todos hemos tratado con niños. Hay niños que son muy simpáticos, muy obedientes y otros que no lo son tanto, que son bien rebeldes. Pero en el fondo todos los niños tienen un grado de rebeldía dentro, ¿verdad? Es decir, si a un niño de 2 años
uno le da una indicación, no siempre el niño quiere obedecerla. El niño quiere hacer lo que él quiere hacer. Entonces, oye, ven para acá y no, se va para el otro lado. Y hay que enseñarle en el proceso, ahí cada uno verá cómo le enseña, a obedecer. Ahora, aunque aprenda a obedecer, la tentación de desobedecer nunca en el resto de su vida se le va a terminar. Solo se adiestra. El problema es que el viejo hombre Dios tiene un trato con el viejo hombre. Y el viejo hombre está condenado. O sea, esta naturaleza pecaminosa está condenado. Por lo tanto, aunque yo quiera hacer el bien, y tenga bien adiestrado el viejo hombre para obedecer y para tener una vida social, para ser un hombre de bien, aunque yo quiera hacerlo y logre hacer muchas cosas buenas, para Dios, el niño muy rebelde y el niño que está adiestrado igual tiene una naturaleza pecaminosa. Es decir, aunque yo quiera hacer el bien, hay algo dentro de mí que me insta, que me inclina hacia el mal. Eso es muy natural. Y ese algo que está dentro de mí está condenado por Dios. Y como va dentro mío, no hay ninguna forma de que yo pueda adiestrar a este yo interior. Esto quiere decir quiero decir que yo lo puedo adiestrar, pero no me puedo sacar la condenación, porque igual tengo la sensación de la rebeldía. O sea, la tendencia. Es decir, yo puedo ir a la iglesia, a cualquier iglesia, portarme bien, ser un hombre de bien, educarme, estudiar, hacer todo. Pero mientras no muera el hombre interior en la cruz, mientras no muera mi viejo hombre o el cuerpo del pecado, como le llama Pablo, yo no tengo ninguna opción de poder disfrutar la vida en Cristo. Es necesario la muerte al yo. Entonces, al viejo hombre. Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Entonces, una vez que el viejo hombre muere, su condición de muerto es muerto hacia el pecado. Por lo tanto, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo no está buscando permanentemente formas de pecar. Ya no tiene inclinación al pecado, ya no saborea el pecado, su naturaleza cambió. ¿Ya? Lo que no indica que sea perfecto, pero interiormente el viejo hombre está muerto. ¿Mm? Entonces, eso es lo que o la vieja mujer, como usted quiera decirlo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Como verdad central, al ser justificado siempre por la fe en Cristo, recibimos la libertad de la esclavitud del pecado. Mientras no tengamos un encuentro personal con Jesús, la condición del viejo hombre es estar esclavizado al pecado. Entonces, el pecado nos gobierna. ¿Ya? Por eso estamos inclinados al pecado, porque está dentro de nuestro interior ese ser malévolo que nos gobierna. Es decir, hay un ser interior que es completamente rebelde a Dios. Y como es rebelde a Dios, Dios lo ha condenado. No hay ninguna opción de que esa persona en estado de condenación, aunque esté bien educado y adiestrado, pero no hay ninguna forma de que ese estado de condenación se le termine. Siempre va a estar el estado de condenación en esa persona si no le ha abierto, si no ha tenido una experiencia de morir para que Cristo viva en él. ¿Mm? Yo sé que aquí van a surgir preguntas, así que vaya anotándolas nomás y me las van a comentar después, o si quiere ya las va poniendo en el chat para que no se lo olvide. La idea de esta lección es que tomemos conocimiento de la manera como Dios nos dio libertad. El cómo es importante
y cómo somos libres, ¿m? Y poner en conocimiento el concepto de la libertad en Cristo, a fin de generar una actitud de paz y gozo permanente. Esta es la clave. Mientras nosotros no entendamos que realmente estamos libres en Cristo, ¿no? No vamos a disfrutar de esa libertad. Estaba viendo una película de la emancipación de los esclavos en los Estados Unidos, y me acuerdo que dice la historia de que una vez que se dictó la ley por Lincoln, la ley de libertad, de emancipación de todos los esclavos, pasaron muchos años para que algunos esclavos de ciertos estados pudiesen ser libres, porque no les llegaba la noticia. Nunca les dijeron que estaban libres. Aunque legalmente estaban libres, los seguían tratando como esclavos porque ellos no sabían que estaban libres. Terrible. Y también pasó que muchos de ellos que prefirieron quedarse en estado voluntario de esclavitud, porque en libertad, ¿qué iban a hacer? ¿Dónde iban a comer? ¿Dónde iban a vivir? Entonces, la mentalidad no cambió. Ya, no sabían qué hacer con su libertad. Y eso pasa con muchos cristianos, muchas personas que creen haber recibido a Cristo. Está la firma legal de parte de que la persona está libre, pero la persona no se siente libre, pues sabe qué hacer con su libertad. El hombre de interior no ha sido crucificado. Bueno, aquí voy a pasar rápido por las palabras claves. Si quieren, sáquenle un pantallazo, pero ustedes también pueden descubrirlas. No las voy a, porque necesito ocupar el tiempo en el desarrollo. Ahí están las palabras claves. Mientras vamos, sáquenle un pantallazo si quieren, para que después la puedan copiar de esto. Porque lo que viene ahora es, digamos, hacer la aclaración justamente de lo que yo les estoy hablando, ¿ya? Dejé un poquito acá, que se me corrió, ya. Ahí sí. Versículo 12, el capítulo 6, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, esto lo puse, es como un paréntesis que pone Pablo, porque mucha gente cree, digamos, excesivamente con el concepto de la gracia, menosprecia lo que estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, no, para Pablo, la ley no es que la ley sea mala, la ley revela el pecado, revela el mal comportamiento del hombre, pero la ley es de Dios también. Y el mandamiento que Dios da también es santo, es justo y bueno. Entonces, lo que está escrito, no hay que hacerle caso a la ley, no. Si la ley es el camino por el cual el Señor nos muestra la redención de la gracia, pero en realidad también es de Dios. No es algo que nosotros debamos menospreciar. Hay un pasaje que la gente lo usa, pero muy, muy a menudo, de mala manera, que es este. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si ustedes leyeron el capítulo 6 y 7, van a entender esta parte. Así que queriendo, dice yo, hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Se acuerdan que yo le hablo del hombre interior? Del viejo hombre que está dentro. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Rebelión, la palabra clave, ¿eh? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿eh? Entonces, la gente dice, no, si yo quiero hacer el bien, yo tengo en mi mente obedecer, pero en realidad estoy en mente obedecer, pero hay algo como un miembro, como una fuerza interior que no me permite obedecer, que eso sería, en términos bíblicos, el viejo hombre, la vieja naturaleza,
la carne, son todos esos términos que usa Pablo para referirse a esto mismo, que es ese ser interior que siempre me quiere llevar hacia el mal. Entonces la gente dice, no, si yo voy a la iglesia, pero igual como que me tira el mal, ¿no? Y yo quiero hacer las cosas buenas, pero no me funciona, me salen todas malas, ¿ya? Y dándole mucho crédito al hombre viejo. Por eso Pablo hace el hincapié de que el hombre viejo debe ser crucificado con Cristo. Porque el que está muerto no tiene sentimientos, está muerto. A ver, lo voy a explicar. Un matrimonio tiene un hijo, ¿no? El hijo lo llevan a la iglesia, un hijo adolescente, mayor, lo llevan a la iglesia, el hijo está perdido en el pecado, es vicioso y todo lo que se quiera. Lo llevan a la iglesia y en la iglesia el niño canta, adora, está bien ese día, y cuando sale de la iglesia, bueno, llega a la casa haciendo lo que quiere, digamos, tomando, siendo rebelde con los papás, maltratando a su hermano menor, y al otro domingo otra vez va a la iglesia y igual, se pone su corbatita, pero cuando sale de la iglesia sigue haciendo siempre lo mismo. Un buen día salieron de la iglesia los papás con el hijo, ellos fueron al dormitorio a cambiarse ropa, bajaron a comer y el niño se murió. Estaba muerto. Entonces ese niño ya no tiene ninguna sensación ni para bien ni para mal. Ya no tiene inclinación a tomar, a beber, a ser rebelde, a maltratar mal a su hermano menor. Está muerto. No tiene sentimientos. Está muerto. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de que el viejo hombre debe estar crucificado, dice que debe estar muerto. No hay vida nueva si el hombre está vivo todavía. Entonces, este tiene que morir, ¿ya? Entonces, hay una realidad. Cuando nosotros recibimos a Cristo y somos bautizados en Él, entonces hemos demostrado un nuevo nacimiento. Y este ya está muerto. Entonces, no nace en un hijo de Dios el vivir constantemente en pecado. Si se equivoca en alguna situación, el Espíritu Santo, que está vivo, lo reprende y lo vuelve al camino, más rápido que tarde. Pero si una persona se acostumbra a ir a la iglesia, a tener buenos hábitos, pero interiormente sigue siendo ese mismo rebelde de siempre, tiene que examinarse respecto a su nueva relación con Dios. Porque el Hijo de Dios, dice Juan también, no tiene la práctica del pecado. Entonces, algunos usan este texto como excusa, pero lo que Pablo está diciendo, esta es la vida miserable que vive aquella persona que realmente no ha nacido de nuevo. Porque aquí está la respuesta. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente he sido la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Lo que está diciendo que cuando no tenía a Cristo, este era su comportamiento, doble vida, porque no tenía a Cristo. Pero cuando Cristo vino y yo le acepté en mi corazón y me bauticé, entonces ahora en Cristo soy completamente libre. Y mi inclinación hacia el pecado va disminuyendo cada vez más porque el hombre viejo está crucificado en tiempo permanente con Cristo. Estoy crucificado con Cristo. Entonces, cada vez saborea menos, la inclinación es menor hacia el sabor del pecado. No le encuentra sabor, no le encuentra sentido. Cuando Pablo, ¿cierto?, en Romanos 5, al final, está explicando lo de Adán
Adán y que Cristo es el postrer Adán, que el primer Adán nos mete en el pecado, pero el postrer Adán, que es Cristo, nos libera del pecado. El hombre por la fe. Entonces, dice, bueno, sí, entonces para que se manifieste la gracia, entonces cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice, por si acaso alguien pregunta, para que se manifieste más la gracia, entonces tengo que cometer más pecado. Y aquí es donde algunos se equivocan con la doctrina de la salvación, que no se pierde, porque creen que solamente por decir yo recibí a Cristo y chao, recibí a Cristo y ya soy salvo, ahora puedo hacer el pecado que quiera. No, aquella persona que realmente recibió a Cristo no puede seguir haciendo el pecado que quiere porque el viejo hombre está muerto en Cristo. Aunque el diablo sigue tentando, sigue poniendo camino y podría tropezar alguna vez, pero no es su placer máximo estar viviendo en pecado. Comienza a aborrecer el pecado. Entonces, no venga con abusos de uso de la palabra y decir, no, si soy salvo, así que hago lo que quiero ahora. No, el que es salvo no puede hacer lo que quiere, porque de haber sido esclavo del pecado, ahora es esclavo de Cristo. Está crucificado con Cristo. Entonces, si antes tenía esa inclinación al pecado, ahora tiene la inclinación a Cristo. Y en todo va a buscar la forma de ser agradecidos y cumplir en Cristo. Pablo mismo responde, de ninguna manera, ¿cómo voy a estar pecando más para que abunde la gracia? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? No es posible, Pablo, o sea, no es una lógica. Ahora, como esto es algo espiritual, uno puede saber, por eso Jesús dice, bueno, el trigo y la cizaña crecen juntos. Uno puede saber, yo no puedo identificar en otra persona, o sea, ni me corresponde hacerlo, si está salvo o no está salvo. Pero lo que sí sé claramente que yo he abierto mi corazón a Cristo, que el viejo hombre está muerto y que la inclinación al pecado no está. Lo que no nos habla de perfección, de que no se va a equivocar ni nada. Pero no podemos revivir al viejo hombre. Siempre el que ha reconocido a Cristo va a ir, como yo digo, cada día un poquito mejor, porque va conociendo cada día a Dios. Se va manifestando cada vez el nuevo hombre por sobre la manifestación del viejo hombre. El nuevo hombre en Cristo por sobre el hombre que es esclavo de Cristo, por sobre el viejo hombre que era esclavo del pecado. Entonces, esto se llama ser libres del pecado. Y el diablo nos sigue mintiendo y no nos dice, no, pero si tú no estás libre. Tú no estás libre. O sea, el decreto ya se firmó hace rato, Jesús lo pagó hace rato, pero el diablo dice, no, si tú sigues siendo un rebelde. Y muchos aún sirviendo al Señor, aún en la iglesia, no sienten libertad en Cristo. La observación está en el libro, así que esto ustedes pueden revisarlo. Pero sí voy a tomarme en esta otra parte. La ley del pecado es más fuerte que la voluntad humana. Mire esto es re importante. Lo que estoy diciendo acá. ¿Por qué? Con mi voluntad yo quiero servir a Dios, pero como no he nacido de nuevo, tengo vieja naturaleza, aunque tenga cara de niñito inocente, en mi corazón sigo siendo rebelde. Es decir, lo que usamos como las manchas del tigre siguen estando ahí, y aunque el tigre quiera comportarse como gatito, sigue teniendo su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo puede ser derrotada la ley del pecado? ¿Cómo se derrota la ley del pecado? Con la ley del Espíritu. Por eso que el Señor dice, bueno, yo haré un corazón nuevo y pondré un espíritu en vosotros. Y el Señor dice, yo me voy, dijo Jesús, pero voy a descender y voy a dejar el Espíritu Santo y recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para vencer el pecado y para ser testigo de Dios. Entonces una persona que ha nacido de nuevo no por su propia fuerza, no por su propia voluntad, no porque haya adiestrado al viejo hombre. Hay viejos hombres que son muy bien educados, viejas mujeres que son muy bien educadas, pero el asunto es que aún así, en su interior,
la persona más dulce sigue siendo rebelde. Y Dios tiene un solo trato con la gente rebelde, o sea, con la rebeldía, que es la muerte. No hay otra opción. El que está rebelde va a morir. Si no muere en Cristo, en algún momento va a morir cuando el Señor venga. Y va a morir terriblemente para no estar nunca con Dios. Entonces, ¿cómo entró a la ley del Espíritu? Entró no por el derecho, sino por la gracia. Por el derecho de la gracia. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. O sea, ¿cómo sepulto, cómo crucifico, cómo mato al hombre interior que me inclina al pecado, al descendiente del primer Adán? Lo mato a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo mato al viejo hombre con la sangre de Cristo. Y matar significa que pierde toda sensibilidad de favor hacia el pecado. Ahora, una vez que lo he matado, nací de nuevo, ¿ya? En un territorio espiritual, ¿ya? Y en este territorio espiritual no se puede practicar el pecado porque estamos en la luz. No se puede vivir en la oscuridad porque la luz lo ilumina todo. Entonces, no es posible pecar, esta palabra es importante, deliberadamente. Es una consecuencia natural, no es una prohibición escrita en tablas, es una consecuencia, es decir, no es que porque diga no pecarás, no voy a pecar. No, deliberadamente no puedo hacerlo más. Bueno, un buen ejemplo que yo uso siempre es, por ejemplo, el deporte. Hay, a la mayoría de los varones les gusta el deporte, el fútbol, y les gusta ir a la pichanga el día viernes, y la pasan bien con los amigos, pero el resto de la semana hacen su vida normal, si son estudiantes, trabajadores, se juntan a pasarla bien y jugar a la pichanga, les gusta ver los partidos de fútbol, algunos son excelentes técnicos en sus comentarios, pero no son profesionales. O sea, profesionales reciben un pago por eso y viven su vida de eso. Son profesionales. Entrenan todos los días, tantas horas del día, y juegan los partidos para una competencia profesional. Entonces, es distinto que practique, que juegue una pichanga a ser un profesional. Lo que está diciendo el Señor acá es que no puede ser nunca más profesional del pecado. Nunca más puede ser profesional del pecado. Bueno, ¿y qué pasa si me equivoco? Si te equivocas, ya la pichanga, abogado tenemos. Entonces tú vas y en el momento el mismo Espíritu Santo comienza a decirte esto no corresponde. Y Él te corrige. No necesitas hacerlo oculto de nadie. De nadie. Porque el Señor está viendo eso. Entonces Él te corrige en lo interior, en lo personal, en lo directo. Entonces, pero nadie que haya nacido de nuevo, que haya crucificado a su viejo hombre, a su vieja mujer con Cristo, ninguna persona con esa característica puede volver a practicar el pecado como lo hacía cuando estaba en el mundo. Si practica el pecado como lo hacía cuando estaba en el mundo y además va a la iglesia, no ha conocido a Cristo. Porque cuando estamos en luz comenzamos a aborrecer la oscuridad. Vamos a la interpretación. Yo voy a hablar acerca de la salvación. En la Biblia hay 3 tiempos de salvación, ¿ya? Somos salvos. Usted va a encontrar versículos donde dice que yo fui salvo, tiempo pasado, ¿ya? Tiempo pasado, ¿ya? ¿Fui salvo de qué? De la condenación del pecado, es lo que estamos hablando ahora. Pero después vamos a ver que hay textos que hablan que estoy siendo salvado. ¿De qué? Del poder del pecado. Y otros que dicen que seré salvo, ¿pero de qué? De la presencia del pecado. Esto ponga mucha atención, porque aquí muchos se confunden. Muchos se confunden. Porque como la Biblia
te da las tres opciones. Yo fui salvo, soy salvo y seré salvo. Algunos dicen, bueno, si voy a ser salvo, entonces la salvación sí se pierde. ¿Qué pasa acá? Entendamos esto. Cuando yo recibo a Cristo, el viejo hombre, ese que está dentro y que nos lleva al mal, ese está permanente gobernando nuestra vida hasta que se encuentra con la cruz. Cuando se encuentra con la cruz, este viejo hombre es crucificado en la cruz. Me acordé de algo, para ilustrarlo mejor. Les voy a hacer una pregunta, a ver si me responden por el chat o algo, a ver si resulta. Habían 3 cruces cuando Jesús fue crucificado. En un lado había un ladrón, al otro lado había otro ladrón. Cuando empezaron a preparar esas cruces, ¿para quién estaba preparada la cruz del medio? A ver, dígalo. Póngalo por ahí o dígalo, prenda el micrófono y dígalo. Para Barrabás. Muy bien. Entonces estaba un ladrón, otro ladrón y otro ladrón. Estaba para Barrabás. Y cuando Pilato puso a Barrabás y puso a Jesús, dice, bueno, ¿a quién vamos a crucificar? Y la gente dijo, crucifique a Barrabás, o sea, a Jesús. Vamos a soltar a Barrabás, crucifiquemos a Jesús. En ese momento Jesús toma el lugar de Barrabás. Y toda esa carga de la cruz tenía que haberlo hecho Barrabás. Y cuando Jesús fue crucificado, ahí estaba el nombre para Barrabás. Bueno, ahora la pregunta para temporalizarlo nosotros. ¿Quién es Barrabás? Diga yo soy Barrabás. Es decir, yo debía haber estado condenado. O sea, yo estaba condenado. Yo estaba listo, la cruz estaba lista para mí. Pero Jesús vino y ocupó su lugar. Ocupó mi lugar. Él murió en mi lugar. Yo soy ese perverso pecador que estaba condenado por causa de mi pecado. Y no había forma de salvarme de esa condenación. Entonces Jesús dice, no, crucifícame a mí, yo pongo mi vida. Entonces, no hay otra forma. Ese Barrabás puede haberse portado bien y todo lo que se quiera, pero igual estaba condenado. No hay otra forma. Entonces, yo soy Barrabás. Y Jesús ocupa el lugar mío. No hay ninguno de nosotros que sea realmente bueno en esencia. Entonces, ahí el Señor nos salva de la condenación del pecado. Ya no estoy condenado. Ya no tengo condenación. Soy libre. Fui salvo. Entonces, bueno, ¿tú eres salvo? Claro que soy salvo, porque el Señor ya me salvó de la condenación del pecado. Ya no estoy condenado. Acuérdense la palabra que se repitió tanto la semana pasada. Estoy justificado del pecado. El Señor me justificó. Yo no hice nada, solo puse mi fe en Él y ya dejo de tener la condenación que merecía porque Cristo pagó, ni siquiera me absolvió, me condenó, pero Él pagó la deuda. Él murió por mí. La gracia es gratuita para nosotros, pero tiene un precio muy alto. Ya fui libre de la condenación, salvo. Pero también la Biblia dice que estoy siendo salvo en este tiempo. Porque si bien ya ahora soy nueva criatura, siempre, aunque el viejo hombre esté crucificado y muerto, yo estoy muerto al pecado, como alguien dijo en alguna oportunidad, como que el viejo hombre tiende a resucitar. Entonces, pero aunque el viejo hombre esté crucificado, o sea, vivo, crucificado, no muerto, vivo, muerto, como sea, crucificado, este viejo hombre no tiene poder, el poder que tenía antes que yo recibiera a Cristo. Es decir, cada día, cada instante, Jesús está liberándome, salvándome del poder del pecado. Es decir, que cuando Satanás viene a nuestra mente o nuestro yo, nuestro interior,
que nos quiere llevar al tiempo pasado y nos comienza a decir, mira, estas piedras puedes convertirlas en pan, y comienza a tentarnos. Bueno, viene el poder, ese mismo poder del Cristo que venció al diablo allá en el desierto y después en la cruz y lo derrotó y lo exhibió en forma pública. Ese mismo poder está dentro de nosotros y nosotros podemos decir, no, 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 ahora no, eso no va a pasar conmigo, porque eso era yo antes de conocer a Cristo, pero ahora el pecado no tiene poder sobre mí. Yo domino al pecado en el poder de Dios. Entonces el diablo puede ofrecernos sabrosos manjares, pero tenemos claro que en el poder del Señor tenemos suficiente poder, porque Él nos libra, nos salva día a día del poder del pecado. Ya no estoy condenado, pero ahora tampoco el pecado me domina, porque yo soy salvo por el poder del Espíritu Santo, por la presencia de Jesús en mi vida. Tengo poder sobre el pecado. Fíjese que Juan es tan estricto que dice, el Hijo de Dios no peca. No sé, ¿cómo no va a pecar? Claro, no peca, deliberadamente. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, porque inmediatamente uno va al Señor y dice, Señor, no, 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 no es esta la vida que yo quiero. No, yo ya renuncié a la vida de pecado. Yo no quiero esa vida, Señor. No, no me llena, no me satisface. Yo necesito una vida contigo. Aquella persona que nació de nuevo quiere obedecer a Jesús. Y bueno, en el tiempo futuro somos salvos de la presencia del pecado. Porque llegará el momento que estaremos con el Señor, y en ese momento dice la Biblia que no habrá relación con el pecado, ningún tipo de relación con el pecado. Ya no habrá pecado, ya no tendremos tentación. Qué maravilloso. Ese es el estado ideal del ser humano. No hay tentación alguna. Ahí si quieren anotar, Romanos 1. Así pues, fuimos salvos del poder de la condenación. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Si quieren anotar, Hechos 13:38. Por tanto, hermanos, sabéis que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Somos salvos del poder del pecado. Anoten Hechos 13:38. Y anoten este otro como una base, hay muchos más. 21:27, Apocalipsis. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, seremos salvos de la presencia del pecado. Ahí están 3 versículos para afirmar lo que yo le estoy diciendo. Sigamos, mira, se me va el tiempo y todavía estamos en el primer punto. Bueno, esto ya lo mencioné, ¿ya? Así que solamente no podemos pecar, ¿ya? Para que se manifieste la gracia. Quiero mencionar esto, sí, ¿ya? En Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder que levantó de los muertos. Es para mencionar esta parte del bautismo. Si bien se habla de que el bautismo es un símbolo de algo que ya pasó, en realidad estos textos nos llevan a pensar que el bautismo es una evidencia necesaria y urgente de demostrar que yo renuncié a la rebeldía que tenía en mi hombre interior. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, yo recibí a Cristo, pero no creo que sea necesario bautizarme. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo acá, dice el capítulo 12, que se relaciona con Romanos 6, dice que fuimos sepultados con él en el bautismo. Es decir, el bautismo tiene un significado importante para el nuevo nacimiento. Porque el bautismo es una evidencia pública, clara, es una acción, es un acto de obediencia. Y el acto de obediencia viene a contrarrestar el acto de rebeldía. Esto es importante, que bautismo, no me estoy refiriendo yo a los bautismos que hacen algunas iglesias evangélicas y no, hacen a niños. La persona que fue bautizado cuando niño, ese bautismo no tiene un significado regenerador como este que está hablando Pablo acá. La persona que fue bautizado cuando niño
ese bautismo no tiene un significado regenerador, no mata al viejo hombre, ya tiene otro significado. Este bautismo al que se refiere Pablo es un bautismo una vez que yo reconozco que la única forma de justificarme es a través de Jesús y dejo mi rebeldía, el viejo hombre lo crucifico con Cristo y obedezco y me voy a las aguas del bautismo. Por eso muero al viejo hombre y nazco una nueva forma de vivir. Por eso que es importante el bautismo en nuestro nuevo nacimiento, ¿ya? ¿Por qué? Fíjese lo que dice Isaías 1. ¿Por qué buscan más castigo y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Están padeciendo de pies a cabeza, llenos de golpes, moretones y heridas abiertas que no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Esto es lo que hizo Jesús. Aquí está la imagen clara de Jesús, anunciada por el profeta Isaías muchos años antes. Entonces, cientos de años. Jesús ocupó el lugar del rebelde y fue lastimada desde su cabeza, su barba destrozada, su corazón. Recordemos que Jesús murió por un impacto en su corazón, sus pies, su cabeza, golpes, moretones, heridas. Todo eso sufrió Jesús en lugar de nosotros. ¿Para qué? Llevó Él el castigo de nuestra rebeldía. Entonces, si Él sufrió tanto por nosotros, en forma efectiva y clara, evidente, y yo pongo mi fe en Él, ¿por qué tengo que seguir sufriendo con el pecado? Él sufrió. ¿Por qué tengo que seguir siendo rebelde con Dios? Miren, Isaías 52, mi siervo tendrá éxito, se le dará el más alto honor. Así como muchos se horrorizaron de él, claro, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones. Reyes se quedarán sin palabras por causa de Cristo, porque verán lo que no se les había dicho y entenderán lo que no escucharon. Ese milagro de la muerte de Jesús trae transformación a nuestras vidas, una transformación clara, evidente, seria, importante. No es una idea, no es una religión, no es ir a la iglesia. Es un cambio real que se produce interior por tener ese contacto espiritual con Jesús. Bueno, Isaías 53, aquí esto está malo, es 53. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él, en Cristo, todo el castigo que nosotros merecíamos. ¿Qué más claro puede estar? El viejo hombre es crucificado con Cristo. Cristo padeció para poder llevar la cruz al viejo hombre. Pero cuando nosotros hemos llevado la cruz al viejo hombre y lo crucificamos día a día, ¿qué hacemos nosotros? Recibimos el bienestar, que es la vida abundante en la luz y en Cristo. ¿Ya? Entonces, ya hablamos acerca de la libertad del poder del pecado. Vamos a pasar por ahí. Lo siento, nos pilló el tiempo. Si estamos muertos en Cristo, estamos vivos para Dios. Eso está en su texto. Si tienen preguntas, después me la pueden hacer. Y nos convertimos nosotros en instrumentos de justicia. Fíjese lo que dice acá. No reine pues el pecado, ¿ya? Es decir, lo que está diciendo,
No continúe reinando el pecado en vuestro cuerpo mortal, en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, si el viejo hombre está crucificado, no le hagas caso de nuevo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La predicación del domingo pasado era que presenté nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque fíjese el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no nos puede gobernar. Cada día el pecado tiene menos dominio en nuestras vidas, porque el viejo hombre está crucificado y el nuevo está comenzando a vivir, nació. Entonces no te fijes tanto en lo del pasado, ni en tus debilidades del pasado. No eres la misma persona, ahora tienes el poder. Jesús murió, sacrificó toda su vida. No hagamos que Cristo sea sacrificado otra vez, dice Pablo. Y cerremos. En este tiempo de promoción desenfrenada a prácticas pecaminosas, no podemos relativizar el pecado ni sus concupiscencias. ¿Sabe una cosa? Si el Señor no va a venir a buscar solo a los que vengan a la iglesia, Él va a venir a buscar a los que van a la iglesia por causa de haber nacido de nuevo. Solo Dios conoce esa diferencia, porque la paga del pecado es muerte. Aunque hayamos adiestrado al viejo hombre, vamos a morir igual eternamente si no hemos nacido a Cristo. Y por otra parte, quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, gozamos desde ya los beneficios del perdón, la salvación, la justificación, la esperanza y la resurrección eterna. ¿Somos perfectos? No, pero sí tenemos el gozo de saber que estamos salvos en Cristo. Y ahí les dejo el reto de la semana. ¿Qué entiendes con la expresión muertos al pecado? Sería bueno, ¿ya? Los que quieran certificarse, me mandan la respuesta. ¿Ya? No hay respuesta mala, por si acaso. Y deja que tu luz brille. Hay una tareita acá. Comparte con alguien más la experiencia de haber tenido una reunión en donde compartiste con nuevas personas el mensaje de Cristo. Si no ha hecho esa reunión, no ha compartido con nadie, mande un WhatsApp, háblele a alguien. Trate de compartir esta verdad que es tan importante que el mundo la sepa. Bien. Deja que tu luz brille. La noche está avanzada, el pecado crece, pero se acerca el día. Entonces desechemos las obras de las tinieblas que pertenecen al viejo hombre y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día. Gracias, Señor. Bien. Qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.